Bienvenidos. Este es el día número 265. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del libro de Isaías, del libro de la Sabiduría y de la carta de San Pablo a Tito. Pedimos con humildad y con confianza la gracia del Espíritu Santo y avanzamos en nuestro camino con renovado empeño. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oráculo sobre Damasco. Miren, Damasco ya no será una ciudad. Se ha convertido en un montón de ruinas. Sus poblaciones, abandonadas para siempre, serán para los rebaños. Allí pasarán sin que nadie los moleste. Efraín perderá su plaza fuerte y Damasco la realeza. El resto de Aram tendrá la misma suerte que la gloria de los hijos de Israel, oráculo del Señor de los ejércitos. Aquel día disminuirá la gloria de Jacob y enflaquecerá la gordura de su cuerpo. Será como cuando el segador recoge la mies y su brazo ciega las espigas, como cuando se desgranan las espigas en el valle de Refaim y solo queda un residuo, o como cuando se golpea un olivo. Quedan 2 o 3 aceitunas en lo alto de la copa, 4 o 5 en las ramas del árbol frutal, oráculo del Señor Dios de Israel. Aquel día el hombre volverá la mirada hacia su Creador y sus ojos mirarán al Santo de Israel. Ya no volverá la mirada hacia los altares que son obra de sus manos, ni mirará hacia los postes sagrados y los altares de incienso que fabricaron sus dedos. Aquel día, tus ciudades de refugio serán abandonadas como las de los gibitas y los amorreos delante de los hijos de Israel, y habrá una desolación. Porque tú has olvidado al Dios de tu salvación y no te has acordado de la roca de tu refugio. Por eso plantas plantaciones deliciosas e injertas gajos extranjeros. El mismo día que plantas los ves crecer, y a la mañana siguiente ves germinar tu semilla. Pero la cosecha se pierde en un día funesto, y el dolor es incurable. Ah, ese rugido de pueblos numerosos que rugen como rugen los mares, ese bramido de naciones que braman como las aguas encrespadas. Él los amenaza y huyen bien lejos, empujados como paja por el viento de las montañas, como la flor del cardo por el vendaval. Al atardecer sobreviene el espanto, antes del amanecer ya no existen más. Esta es la parte de los que nos despojan y la suerte de los que nos saquean. Ah, país del zumbido de alas, más allá de los ríos de Cus, que envías emisarios por mar en canoas de junco sobre las aguas. Vayan, mensajeros veloces, a una nación esbelta, de tez bronceada, a un pueblo temible de cerca y de lejos, a una nación vigorosa y dominadora cuyo país está surcado de ríos. Habitantes del mundo entero y ustedes, los que pueblan la tierra, cuando se alce el estandarte, observen. Cuando suene la trompeta, escuchen, porque así me ha hablado el Señor. Yo observaré impasible en mi puesto, como el calor ardiente y deslumbrante, como nube de rocío en el calor de la cosecha. Porque antes de la cosecha, acabada la floración, cuando la flor se convierte en un racimo que madura, se cortan los pámpanos con la podadora, se arrancan y se quitan los sarmientos. Todos ellos serán abandonados a las aves de rapiña en las montañas y a las fieras de la tierra. Las aves de rapiña pasarán allí el verano y todas las fieras de la tierra el invierno. En aquel tiempo se llevarán dones al Señor de los ejércitos, de parte de un pueblo esbelto y bronceado, de un pueblo temible de cerca y de lejos, de una nación vigorosa y dominadora, cuyo país está surcado de ríos. Se llevarán hasta el lugar donde reside el nombre del Señor de los ejércitos, a la montaña de Sión.
Oráculo sobre Egipto. Miren al Señor que entra en Egipto montado sobre una nube ligera. Ante él vacilan los ídolos de Egipto, y el corazón de Egipto se disuelve en su interior. Yo incitaré a egipcios contra egipcios, y combatirán hermano contra hermano, amigo contra amigo, ciudad contra ciudad, reino contra reino. El espíritu de Egipto se desvanecerá en su interior. Yo confundiré sus designios, y ellos consultarán a ídolos y encantadores, a nigromantes y adivinos. Entregaré a los egipcios en manos de un amo implacable, y un rey cruel los dominará, oráculo del Señor de los ejércitos. Las aguas del mar se secarán, y el río quedará árido y reseco. Los canales apestarán, los nilos de Egipto bajarán hasta secarse, las cañas y los juncos se marchitarán. Toda la vegetación de los bordes del Nilo y todas las plantas sembradas junto a él se secarán, serán arrasadas y desaparecerán. Gemirán los pescadores, los que arrojan al anzuelo en el Nilo estarán de duelo, y desfallecerán los que echan la red sobre las aguas. Los que trabajan el lino quedarán defraudados, las cardadoras y los tejedores se pondrán lívidos, sus tejedores se sentirán acongojados, y todos los asalariados afligidos. ¡Qué necios son los príncipes de Zoán! Los más sabios consejeros del faraón forman un consejo de estúpidos. ¿Cómo pueden ustedes decir al faraón: yo soy hijo de sabios, hijo de antiguos reyes? ¿Dónde están tus sabios? Vamos, que te anuncien y te den a conocer lo que el Señor de los ejércitos ha proyectado contra Egipto. Se han enloquecido los príncipes de Zoán, se ilusionan los príncipes de Nof. Las piedras angulares de sus tribus han extraviado a Egipto. El Señor ha derramado en medio de ellos un espíritu de vértigo, y ellos atraviesan a Egipto en todo lo que emprende, como pierde pie el borracho cuando vomita. Y no será para provecho de Egipto nada de lo que hagan la cabeza y la cola, la palmera y el junco. Aquel día los egipcios serán como mujeres, temblarán y estarán aterrorizados ante la mano amenazadora del Señor de los ejércitos, que Él agitará contra ellos. La tierra de Judá será el espanto de Egipto. Cada vez que se la mencione, Egipto temblará a causa del designio que el Señor ha proyectado contra él. Aquel día habrá en la tierra de Egipto 5 ciudades que hablarán la lengua de Canaán y jurarán por el Señor de los ejércitos. Una de ellas se llamará Ciudad del Sol. Aquel día habrá un altar para el Señor en medio del país de Egipto y una estela para el Señor junto a la frontera. Esto servirá de señal y de testimonio para el Señor de los ejércitos en el país de Egipto. Cuando ellos clamen al Señor a causa de sus opresores, Él les enviará un Salvador y un defensor para que los libre. El Señor se dará a conocer a los egipcios, y los egipcios conocerán al Señor en aquel día. Los servirán con sacrificios y oblaciones, harán votos al Señor y los cumplirán. El Señor herirá a Egipto, pero solo para sanarlo. Ellos se volverán al Señor, y Él los escuchará y los sanará. Aquel día habrá un camino entre Egipto y Asiria. Los asirios irán a Egipto y los egipcios a Asiria, y Egipto rendirá culto junto con Asiria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de la sabiduría, capítulo 16, versículos del 15 al 29. Es imposible escapar de tu mano. Los impíos que rehusaban conocerte fueron golpeados por la fuerza de tu brazo. Los acosaron lluvias insólitas, granizadas, aguaceros implacables, y el fuego los consumió. Pero lo más extraño era que en el agua, que todo lo apaga, el fuego se encendía más, porque el universo combate en defensa de los justos. Unas veces, las llamas se apaciguaban para no abrazar a los animales enviados contra los impíos, y para que al verlas,
estos se sintieran perseguidos por un juicio de Dios. Otras veces, dentro mismo del agua, las llamas ardían con una fuerza superior a la del fuego para destruir las cosechas de una tierra injusta. En lugar de esto, nutriste a tu pueblo con un alimento de ángeles, y sin que ellos se fatigaran, les enviaste desde el cielo un pan ya preparado, capaz de brindar todas las delicias y adaptado a todos los gustos. Y el sustento que les dabas manifestaba tu dulzura hacia tus hijos, porque adaptándose al gusto del que lo comía, se transformaba según el deseo de cada uno. La nieve y el hielo resistían al fuego sin derretirse, a fin de que supieran que solamente los frutos de los enemigos eran destruidos por el fuego, que ardía en medio del granizo y fulguraba bajo la lluvia, mientras que por el contrario, ese mismo fuego olvidaba hasta su propio poder para respetar el alimento de los justos. Porque la creación que está al servicio de ti, su Creador, se pone en tensión para castigar a los injustos y se distiende para beneficiar a los que confían en ti. Por eso también entonces, transformándose completamente, ella estaba al servicio de tu generosidad, que a todos alimenta, de acuerdo con el deseo de los que te suplicaban. Así, los hijos que tú has amado, Señor, debían aprender que no son las diversas clases de frutos los que alimentan al hombre, sino que es tu palabra la que sostiene a los que creen en ti. Porque lo que el fuego no lograba destruir, se derretía al simple calor de un tenue rayo de sol, para que se pusiera bien de manifiesto que hay que anticiparse al sol para darte gracias y encontrarse contigo al despuntar el día. Pero la esperanza del ingrato se diluirá como la escarcha invernal y correrá como agua inservible. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Comienzo de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Capítulo 1. Carta de Pablo, servidor de Dios y apóstol de Jesucristo, para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al conocimiento de la verdadera piedad, con la esperanza de la vida eterna. Esta vida ha sido prometida antes de todos los siglos por el Dios que no miente, y a su debido tiempo, Él manifestó su palabra, mediante la proclamación de un mensaje que me fue confiado por mandato de Dios, nuestro Salvador. A Tito, mi verdadero hijo en nuestra fe común, le deseo la gracia y la paz que proceden de Dios el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Te he dejado en Creta para que terminaras de organizarlo todo y establecieras presbíteros en cada ciudad de acuerdo con mis instrucciones. Todos ellos deben ser irreprochables, no haberse casado sino una sola vez y tener hijos creyentes a los que no se pueda acusar de mala conducta o rebeldía. Porque el que preside la comunidad, en su calidad de administrador de Dios, tiene que ser irreprochable. No debe ser arrogante, ni colérico, ni bebedor, ni pendenciero, ni ávido de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amigo de hacer el bien, moderado, justo, piadoso, dueño de sí. También debe estar firmemente adherido a la enseñanza cierta, la que está conforme a la norma de la fe, para ser capaz de exhortar en la sana doctrina y refutar a los que la contradicen. Son muchos, en efecto, los espíritus rebeldes, los charlatanes y seductores, sobre todo entre los circuncisos. A esos es necesario taparles la boca, porque trastornan a familias enteras enseñando lo que no se debe por una vil ganancia. Uno de ellos, su propio profeta, ha dicho: cretenses, eternos mentirosos, animales perversos, glotones y perezosos. Y esta afirmación es verdadera. Por eso, repréndelos severamente para que permanezcan íntegros en la fe, en lugar de dar crédito a las fábulas judías y a los preceptos de personas que dan la espalda a la verdad. Todo es puro para los puros. En cambio,
Para los que están contaminados y para los incrédulos, nada es puro. Su espíritu y su conciencia están manchados. Ellos hacen profesión de conocer a Dios, pero con sus actos lo niegan. Son personas abominables, rebeldes, incapaces de cualquier obra buena. En cuanto a ti, debes enseñar todo lo que es conforme a la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, dignos, moderados, íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. Que las mujeres de edad se comporten como corresponde a personas santas. No deben ser murmuradoras ni entregarse a la bebida. Que por medio de buenos consejos enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser modestas, castas, mujeres de su casa, buenas y respetuosas con su marido. Así la palabra de Dios no será objeto de blasfemia. Exhorta también a los jóvenes a ser moderados en todo, dándoles tu mismo ejemplo de buena conducta, en lo que se refiere a la pureza de doctrina, a la dignidad, a la enseñanza correcta e inobjetable. De esa manera, el adversario quedará confundido porque no tendrá nada que reprocharnos. Que los esclavos obedezcan en todo a sus dueños y procuren agradarlos, tratando de no contradecirlos. Que no los defrauden, sino que les demuestren absoluta fidelidad para hacer honor en todo a la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios, que es fuente de salvación para todos los hombres, se ha manifestado. Ella nos enseña a rechazar la impiedad y las concupiscencias del mundo, para vivir en la vida presente con sobriedad, justicia y piedad, mientras aguardamos la feliz esperanza y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se entregó por nosotros, a fin de librarnos de toda iniquidad, purificarnos y crear para sí un pueblo elegido y lleno en la práctica del bien. Así debes hablar, exhortar y reprender con toda autoridad. No des ocasión a que nadie te desprecie. Recuerda a todos que respeten a los gobernantes y a las autoridades, que les obedezcan y estén siempre dispuestos para cualquier obra buena. Que no injurien a nadie y sean amantes de la paz, que sean benévolos y demuestren una gran humildad con todos los hombres. Porque también nosotros, antes, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los malos deseos y de toda clase de concupiscencias, y vivíamos en la maldad y la envidia, siendo objeto de odio y odiándonos los unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres, no por las obras de justicia que habíamos realizado, sino solamente por su misericordia, Él nos salvó, haciéndonos renacer por el bautismo y renovándonos por el Espíritu Santo. Y derramó abundantemente ese Espíritu sobre nosotros, por medio de Jesucristo nuestro Salvador, a fin de que, justificados por su gracia, seamos en esperanza herederos de la vida eterna. Esta es una doctrina digna de la fe, y quiero que en este punto seas categórico, para que aquellos que han puesto su fe en Dios procuren destacarse por sus buenas obras. Esto sí que es bueno y provechoso para los hombres. Evita en cambio las investigaciones insensatas, las genealogías, las polémicas y las controversias sobre la ley. Todo esto es inútil y vano. En cuanto a los que crean facciones, después de una primera y segunda advertencia, apártate de ellos. Ya sabes que son extraviados y pecadores que se condenan a sí mismos. Cuando te mande a Artemas o a Tíquico, trata de ir a mi encuentro en Nicópolis, porque es allí donde he decidido pasar el invierno. Toma todas las medidas necesarias para el viaje del abogado Zenas y de Apolo, a fin de que no les falte nada. Los nuestros deben aprender a destacarse por sus buenas obras, también en lo que se refiere a las necesidades de este mundo. De esa manera su vida no será estéril. Recibe el saludo de todos los que están conmigo.
Saluda a aquellos que nos aman en la fe. La gracia del Señor esté con todos ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin de la carta del apóstol San Pablo a Tito.